Muy buenas tardes para todos. Un gusto compartir saberes desde este intercambio virtual a modo de conferencia. No aspiramos a una conferencia magistral, simplemente a un intercambio de saberes evocando la génesis y la raíz histórica de nuestro proceso. Y desde este intercambio de saberes y la evocación histórica, explicar los fundamentos que sustentan el proceso revolucionario cubano como obra cumbre de Fidel Castro Ruz en el siglo de su natalicio y por ende el gran ejército de batas blancas, fruto de esa gran obra social que es la Revolución Cubana. Iniciamos este intercambio con una frase fidelista que refiere: la salud pública ocupa un lugar priorizado y sagrado de la revolución. Creemos sinceramente que es una de sus tareas más importantes. Desde los inicios, ya Fidel declaraba el proceso de salud o la construcción del sistema de salud cubano como prioridad. Por lo tanto, iniciamos este intercambio con la evocación histórica de esta temática que nos ocupa hoy en particular. Fidel Castro y su gran obra social, la Revolución Cubana. Y por ende, como mencionaba al inicio, el gran ejército de bata blanca. Para comprender, tenemos que ir a la génesis, tenemos que ir a la raíz. Y hay que evocar la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué estudia la historia? Nada más y nada menos que el hecho histórico. Por lo tanto, ese hecho histórico se divide en épocas, se divide en formaciones económicas sociales y en etapas. Estas fes o formaciones económicas sociales han evolucionado a lo largo y ancho de la propia construcción y de la historia de los anales. En este proceso también es importante recalcar desde la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el socialismo, y hemos dejado esta fase intermedia, el capitalismo. Capitalismo que, como bien decía los clásicos del marxismo, viene al mundo chorreando lodo y chorreando sangre. En este caso, como formación económica social, el capitalismo premonopolista y el capitalismo monopolista con su fase superior, que es el imperialismo. Y analizábamos por ende al socialismo con su fase superior, que es el comunismo. Cada una de las formaciones económicas sociales es cualitativamente superior y como forma parte de la dialéctica marxista-leninista va en constante transformación, desarrollo y cambio, en espiral ascendente. Nunca metafísico, siempre en espiral y siempre en ascendencia. Ahora, ¿cómo se construye este proceso en Cuba? Bueno, mencionábamos las formaciones económicas sociales, ahora tenemos que hablar de las etapas. Y hay que ir a las sombras y luces del 28 de octubre de 1492, cuando el gran almirante Cristóbal Colón Fontana Rosa redescubría Cuba. ¿Por qué decimos proceso de redescubrimiento? Porque ya Cuba estaba poblada, ya en Cuba existían tres grandes asentamientos aborígenes: los siboneyes, los guanajatabeyes y los tayos. Este proceso de redescubrimiento fue dando paso a la consolidación de la nacionalidad cubana, que más adelante explicaremos. Y por ende,
como estamos hablando de la gran obra social que es la revolución, tenemos que ir a la esencia, a la raíz, como vamos a comentar el gran aporte de esa obra social que es el ejército de batas blancas. Tenemos que comentar cómo se forja o cómo inicia el proceso del Sistema Nacional de Salud. Bueno, tiene su génesis en los aborígenes. Estas tres grandes culturas practicaban la medicina en tres métodos fundamentales: el método evacuante, el hidroterapéutico y el método subjetivo. De los aborígenes heredamos mediante la hidroterapia el baño diario, la limpieza y organización de los hogares. Recordemos que nuestros aborígenes eran personas muy limpias y de ellos heredamos esa cultura y esa adicción a lo limpio, a lo pulcro, a lo organizado. Estas culturas desarrollaron la práctica médica aborigen. Uno de los métodos que más trasciende es el evacuante. El evacuante evocaba o llevaba en práctica todo lo relacionado con la medicina natural y tradicional que hoy se conoce. Resolvía los problemas de salud apelando a las plantas medicinales. Este método evacuante de los aborígenes se fue perfeccionando y es hoy la medicina natural y tradicional, o muy conocida por los cubanos como MNT. Esta MNT se fue consolidando también con las propias praxis de las culturas orientales y trajimos a esta construcción la medicina china y la práctica de la acupuntura, los puntos de Ralph Alandel, y forman parte también de esta construcción que tuvo su esencia en la práctica médica aborigen desde el método evacuante. Y otro de los métodos que también practicaron nuestros aborígenes fue el método subjetivo, que alegaban el mal o el problema de salud a una deidad predominante, lo que muy comúnmente conoce en la cultura cubana como el mal de ojo. Y está también esa práctica sustentada todavía en la sociedad en plena época contemporánea. Ahora, el seguimiento de la evolución médica en Cuba desde esta etapa tiene su sustento también en las comadronas, en los flebotomianos, en los hierboleros, en los barberos y los dentistas, que fueron las personas también que practicaron la medicina en Cuba y le fueron dando matices y colores a lo que hoy se conoce como el proceso de consolidación del Sistema Nacional de Salud. Solamente tenían acceso al Colegio Médico Habanero un grupo muy selecto de personas, que era la clase económicamente dominante en aquella época. Rompiendo esos esquemas y basado en muchas cuestiones que expuso en su alegato de autodefensa, La historia me absolverá, Fidel Castro Ruz expone los males sociales que tenía Cuba en aquella época, declarando ya en 1953, con el sustento de este alegato de autodefensa, los problemas de la tierra, la industrialización, la educación y la salud pública. Estos problemas eran los que más aquejaban, según el alegato y Fidel, a la Cuba de la época, existiendo desde su propio proyecto vías de solución para esos males. Dentro de ellos se observa en la época en la que se encontraba Cuba, sumida por los gobiernos de la neocolonia norteamericana, los gobiernos de la Quinta República, que respondían a los intereses
del gobierno de los Estados Unidos, una población con una mortalidad infantil con más de 60 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Existía una pobreza extrema, fundamentalmente en las zonas rurales de Cuba, y un elevado índice de parasitismo intestinal que aquejaba a toda la población rural de Cuba. Por lo tanto, Fidel, viendo esos males sociales y que la esperanza de vida no superaba los 55 años, propone en su proyecto, en su alegato de autodefensa, lo que posteriormente se convirtió en el programa de la revolución, un robusto y sólido sistema nacional de salud pública. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, inicia este proceso de consolidación. Los pilares fundamentales de este sistema descansan en el programa de atención primaria de salud en 1974, creado así por Fidel, y en 1984 un programa noble, un programa que rompe todo esquema, el médico y la enfermera de la familia. Este programa adscrito a la atención primaria de salud, ya que en Cuba existen 3 sistemas de atención: la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria de salud. Forman parte del sistema único de salud pública en Cuba. Con el nacimiento de la Revolución Cubana, muchos médicos abandonaron la patria y, como bien decía nuestro comandante en jefe, hicieron el juramento de hipócritas y no evocaron el juramento de Hipócrates. O sea, juraron hipócritamente y abandonaron y se fueron, creando entonces Cuba la Escuela de Salud Pública para la formación de médicos, enfermeras y tecnólogos. Ya en el año 1964, Cuba graduó los primeros 250 médicos que rápidamente se evolucionaron y redimensionaron su trabajo en toda la red nacional y en todas las provincias de la nación. En el año 1983, el programa materno-infantil, el PAMI, inicia sus primeros pasos, y anterior al PAMI, el programa del adulto mayor también se fortalece, atendiendo a las poblaciones más vulnerables, los niños y los ancianos. Por lo tanto, la evolución propia, el fortalecimiento, la creación del Sistema Nacional de Salud Pública propició también el avance hacia otras dimensiones, a la dimensión más amplia de la palabra, el humanismo. Ese humanismo que tiene como centro al hombre se concreta ya en el año 1963 hacia otros países y otros continentes, formando Cuba la primera misión internacionalista hacia Argelia. Y es el día 23 de mayo de 1963 cuando 55 colaboradores parten hacia Argelia e inicia así la primera misión internacionalista por parte de la naciente Revolución Cubana y como parte de la consolidación del Ministerio de Salud Pública y de su Sistema Nacional de Salud. Ya han pasado 63 años, o próximamente cumpliremos 63 años de colaboración médica internacional, de prestación de servicios en más de 165 países y dejando siempre una huella de infinito amor y esperanza. Ahora, es válido recalcar que dentro del proceso de colaboración médica internacional del
el naciente ejército de batas blancas, bautizado así por Fidel, y un ejército que no lleva armas de fuego, un ejército que pide a gritos médicos y no bombas. Pero dentro de ese proceso del internacionalismo emerge un contingente especializado en desastres naturales, grandes epidemias y pandemias, bautizado como Henry Reef, el inglesito. ¿Quién era Henry Reef? Bueno, un norteamericano valiente, un joven norteamericano valiente de Brooklyn, en Nueva York, que se alistó en el ejército mambí cubano y peleó por la libertad de Cuba frente a la metrópolis española. En honor a el inglesito, al bravo inglesito y al bravo líder y dirigente mambí, Fidel bautiza a ese contingente con su nombre. Y ese contingente es fundado el día 19 de septiembre del 2005 en respuesta a los embates del huracán Katrina que azotó la zona de Nueva Orleans en Estados Unidos, dejando un alto número de afectados y de fallecidos, más de 1.335 fallecidos por el huracán Katrina. Y Cuba rápidamente dio una respuesta al mundo y le propuso al gobierno de los Estados Unidos llevar allí sus médicos para salvar al pueblo norteamericano, porque nuestro proceso no tiene odio, no siente rencor, es un proceso humano, es un proceso profundamente martiano, es un proceso profundamente fidelista. Y el contingente desde entonces ha prestado servicio en diferentes países, ha luchado contra grandes desastres naturales, no solamente los del huracán Katrina, sino en otros países como Guatemala, Honduras. Ha prestado servicio ante la epidemia de ébola en el África y, por supuesto, abrió sus brazos y prestó servicio ante la pandemia de COVID-19. Ahí están nuestros profesionales, ahí está el contingente Henry Reef, que siempre está presto a salir y llevar su mano amiga, llevar su colaboración donde lo necesite. Es importante también destacar que la evolución propia del contingente Henry Reef ha trascendido esquemas y ha trascendido cualquier estigma o cualquier pronunciamiento negativo. Nominado varias veces al Premio Nobel de la Paz, y ha sido contraproducente en tiempo real, como una gran obra humana, como una gran obra social, no ha podido obtener el Premio Nobel de la Paz, cayendo en las garras deplorables de la tristemente célebre María Corina Machado, quien nunca ha luchado ni nunca ha evocado ese sentimiento de amor, ese sentimiento de paz. Pero bueno, son cosas de la contemporaneidad, pero Cuba emerge siempre con la cabeza erguida y con un corazón más grande que esa isla. Cambiando de tema, muy particularmente con la evolución de la prestación o la colaboración médica internacional, llegamos a Venezuela. Y Venezuela sufría una noche trágica y una noche muy amarga. El 15 de diciembre de 1999, la tragedia de Vargas. El deslave en Vargas provocó un gran problema de salud a muchos de los habitantes de ese estado venezolano, lo que hoy se conoce como el estado La Guaira, y el municipio Vargas sufrió grandemente la situación de un deslave y con ello
muchas de las familias venezolanas fallecieron y otros quedaron heridos. Allí llegaron los cubanos. Allí llegó la colaboración médica cubana internacional y se prestó servicio a ese noble y bravo pueblo guaireño que hoy nos recuerda y nos abraza siempre con una calidez humana desproporcionada que es recíproca, fundiendo así desde ese gran abrazo de Fidel y Chávez una amistad que ha perdurado por más de 23 años. Con el nacimiento de la misión Barrio Adentro, que se ha consolidado en la red de salud o en la red de atención primaria de salud en Venezuela, la prestación de servicios del Ejército de Bata Blanca ha venido evolucionando y se ha venido transformando juntamente con los hermanos venezolanos en varias etapas, llegando ya a su máxima expresión, con principios fundacionales muy claros, dados por el comandante en jefe, y uno de ellos fue fundar o preparar el relevo para entregarle a los hermanos venezolanos la continuidad y el sustento de un sistema de salud también sostenible en Venezuela. Queremos compartir, queridos estudiantes, algunas de las frases de nuestro comandante en jefe cuando mencionaba: ustedes son un ejército de esperanza para el mundo. Ante ustedes la humanidad tendrá que inclinarse. Y así ha de ser, por lo que representan los médicos y el ejército de batas blancas, que ha desafiado la muerte, que ha espantado la desesperanza, que ha traído sonrisas, que ha devuelto vida, que ha devuelto luz, que ha reavivado la fe y que ha traído esperanza en todos los confines del mundo donde ha prestado servicio. 5 continentes, más de 165 países donde hemos prestado colaboración, y ha transitado por esos 165 países un número importante de cooperantes cubanos de la salud que han aportado muchísimo a la consolidación del sistema de salud. El ejército de batas blancas apuesta por la paz y no por la guerra. Llevan vida y llevan esperanza. Llevan amor y calidad de vida. Espantan la muerte y reavivan la fe. Alivian dolores y reconfortan el espíritu. Es importante también destacar en estos 23 años que cumpliremos próximamente de la misión Barrio Adentro Salud, que han aportado mucho en la red de atención primaria y en varios proyectos sustentados en el convenio de colaboración mutua Venezuela-Cuba. Este proceso ha permitido que se fortalezca el proyecto de el pie diabético, que ha devuelto muchísima expectativa y calidad de vida a aquellos pacientes con la aplicación del Everproc P, que desde Cuba y la creación de un genial científico cubano, el doctor Berlanga, se aplican en la red de ambulatoria de salud aquí en Venezuela. Es importante también destacar que se ha abierto el convenio de salud bucal, propiciando a los pacientes venezolanos una atención esmerada en este demandado y caro servicio de salud, y por ende la atención primaria y el trabajo en los consultorios médicos populares, permitiendo una reorganización y una continuidad respaldada por la Universidad de las Ciencias de la Salud
Hugo Rafael Chávez Frías. Esta Universidad de la Ciencia de la Salud permite formar el relevo, preparar a aquellas personas ya formadas en el propio sistema y darle superación profesional o brindarle superación profesional desde varios posgrados, desde varios cursos y entrenamientos que permitirán reforzar las habilidades y reforzar mucho más la praxis médico-paciente en un mundo que constantemente se está actualizando y constantemente se está reformando en temas muy propios de salud y competencia en los servicios que se prestan a favor del bienestar humano. Teniendo en cuenta este contexto internacional, sería bueno dejar estas preguntas para el estudio y el trabajo independiente. Estas preguntas también nos permitirán evocar, exponer, valorar, o sea, desde diferentes habilidades nos permitirán a nosotros ir construyendo e ir definiendo el propio esquema o el propio concepto que nos estamos trazando de la gran obra social de Fidel Castro, la Revolución Cubana, y por ende del Ejército de Batas Blancas. La primera pregunta: ¿por qué es necesario llevar paz y esperanza al mundo? Contexto actual, en un mundo que está en estos momentos revuelto, un mundo que está cambiante, un mundo que está bajo la hegemonía imperialista. ¿Por qué es necesario hoy llevar paz y esperanza al mundo? Primera pregunta. La segunda pregunta: exponga 3 elementos que demuestren que la salud pública es un derecho universal. 3 elementos. Usted los redacta y los expone. ¿Por qué la salud pública es un derecho universal? ¿Sobre qué sustento está el derecho universal de la salud? Todo el mundo accede a un servicio gratuito, un servicio de calidad, un servicio que de verdad resuelva los problemas del paciente. Hay que analizar dónde solamente se prestan esos servicios gratuitos de salud, qué procesos revolucionarios han brindado un servicio gratuito y de calidad al pueblo. Lo exponen y lo redactan con 3 elementos. Y por último, valora la obra humanista del gran ejército de Batas Blancas. Vamos a valorar, vamos a crear y pensar la gran obra humanista del ejército de Batas Blancas. Y desde sus valoraciones podrán hacer un resumen, podrán fichar, podrán buscar información y definir ustedes mismos su propio criterio mediante los conceptos fichados y mediante las búsquedas que puedan hacer al respecto. Y por último, esta pregunta es para pensar, no para que redacten, no para que polemicen y no desatar un pandemonio tampoco con esto, simplemente para analizar. ¿Merece el ejército de Batas Blancas el Nobel de la Paz? Pensemos. ¿Merece el ejército de Batas Blancas el Nobel de la Paz? Por lo tanto, queridos estudiantes, haciendo un balance general desde la evocación histórica de la gran obra social de Fidel Castro, que fue la Revolución Cubana, y cómo se ha podido ir perfeccionando, cómo ha podido venir consolidándose
y cómo ha nacido el sistema de salud, cómo se ha concretado y cómo ha llegado a más de 165 países, al mismo tiempo de la creación del crisol de la nacionalidad cubana, al mismo tiempo de la cristalización de la nación. Cuba sigue siendo salud, Cuba sigue siendo vida y Cuba sigue prestando servicios al mundo en temas de salud. No con los estigmas que nos han querido tildar, sino como un elemento más de humanismo, como un elemento más de respeto y como un elemento más de pagar esa gran deuda con la humanidad. Por lo tanto, dejando ahí las preguntas, compartiendo estos saberes que nos han traído por un máximo de tiempo breve, hemos querido resumir estos elementos y hemos querido mostrarle a ustedes toda esta evolución. Queremos despedirnos con otra frase de el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esta frase de Fidel, en el centenario de su nacimiento y en el año de ese centenario, los festejos que todos los cubanos dignos y todos los cubanos realizamos a favor de nuestro líder histórico, siempre es motivo de orgullo, de alegría, compartir sus frases y sus experiencias y por ende haber evocado su gran obra social y al ejército de batas blancas. Decía Fidel refiriéndose a ese ejército de batas blancas: ellos expresan la pureza, el desinterés, el espíritu de solidaridad y la conciencia internacionalista que la revolución ha forjado en nuestro pueblo. Eso representa la medicina cubana, eso representan sus profesionales, eso representan ese gran proyecto social que cumplió el día 1 de enero 67 años y que nuestro pueblo sigue respaldando, sigue confiando y sigue apostando a 65 años más de luz y esperanza. Por acá, el profesor Rolando Gil Rodríguez, profesor auxiliar de la Universidad Médica de Granma, tuvo el gusto de compartir con ustedes e intercambiar saberes y experiencias, y esperamos haya sido del agrado de todos. Un abrazo y feliz tarde.